Pues hoy llegamos a la conclusión del libro que estamos estudiando, entonces abre tu Biblia ahí en el libro de Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4. Vamos a estudiar todo el capítulo y vamos a concluir este libro. Colosenses 4. Vamos a leer del verso 2 al verso 6. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, Señor, estamos aquí esta mañana delante de ti, sabiendo de que finalmente estamos sentados a tus pies y queremos que tu Espíritu Santo, a través de la Biblia, Señor, del libro que tú nos dejaste para conocerte, podamos tener un corazón receptivo y un corazón enseñable, y realmente estar atento a eso en particular quizás que tú nos quieras hablar esta mañana. Entonces bendice este tiempo de estudio y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 es la conclusión del libro de Colosenses y es básicamente un par de instrucciones más para los hermanos y para la iglesia en Colosa, y como una despedida donde, como en todas las cartas de Pablo, él va a mencionar varios nombres de personas, de hombres y mujeres que son importantes y han sido importantes para él en el ministerio. Pero aún hay cosas que Pablo como que quiere enfatizarles y quiere recordarles y quiere enseñarles a los cristianos de Colosa. Y básicamente lo que vemos en estos versículos es comunicación. Dios nos ha dado el privilegio de poder comunicarnos, el poder hablar, el poder realmente decir cosas y poder entablar una relación, una comunión, una comunicación con personas. Y la primera comunicación que tenemos y el primer privilegio que tenemos es que tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, Dios nos abrió una puerta llamada oración. Y la oración es básicamente ese milagro realmente que ocurre cuando Dios está atento a lo que nosotros tenemos que decir. Y realmente es eso, es un milagro que el creador de todas las cosas, el creador del universo, pueda prestar atención a lo que tú y yo tenemos que decir. Piensa simplemente en eso, ¿no? Que como Pablo nos relató y nos escribió todo quién era Jesús, y cómo Él es realmente el centro, el que sostiene todas las cosas, el que hizo todas las cosas. Él puede, siendo lo grande que Él es, poder tener tiempo y tener la disposición de escucharnos, escuchar lo que tenemos que decir. Y esa es la primera comunicación que ocurre, es de acá abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. La oración no es un monólogo, es realmente una comunicación, es un diálogo que ocurre cuando estamos hablando con Dios. Y todo este tiempo pues hemos estado pasando con situaciones de la salud de mi esposa, y él pensaba, ¿no? Todo el camino que nos ha traído Dios, y el poder considerar y optar para que un especialista te atienda son varios meses de espera. Y no solamente es aquí en México, estaba leyendo estadísticas de que los tiempos de espera para que un especialista te reciba son meses de espera. Y pensaba en eso, ¿no? Que como terrenalmente los tiempos de espera son enormes, son meses, y ahí a ver cómo te va. Pero con Dios no es lo mismo. No estamos en una lista de espera con Dios. Cuando pensamos y cuando la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos el privilegio de poder orar, de poder hablar con Dios, no estamos en una lista de espera de que Él nos va a atender en 6 meses o en un año, sino realmente nuestra comunicación con Él es inmediata y es instantánea si tú
has creído en Jesús y si vas por medio de Jesús al Padre. Es inmediata, el especialista está ahí esperando. Dice el Salmo de que Dios se goza en las oraciones de su gente. Es algo que le da placer a Dios el oírnos. Imagínate que el simple hecho de saber de que cuando tú hablas con Él, cuando tú te diriges a Dios en oración, Dios siente placer por eso. Y quizás no es tan difícil a lo mejor en una pequeña proporción asimilarlo si eres un padre. Hay cosas que realmente te generan deleite y placer cuando simplemente tu hijo por iniciativa propia viene y dice, quiero hablar contigo, papá. Eso tú dices, ok, voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a prestar atención. Imagínate Dios, que cuando tú dices voy a orar y cuando vas al Padre en el nombre de Jesús, eso le causa placer a Dios. Entonces la oración, la comunicación, podríamos decir vertical. Esa comunicación entre Dios y nosotros y Dios es eso, es un milagro. Y podemos acceder a Dios y acceder con plena confianza. Si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Jesús y que Jesús es tu Salvador y tu Señor, la Biblia nos dice de que podemos acceder a Él con plena confianza, que nos podemos acercar a Él, que tenemos su atención, que tenemos realmente su oído atento a lo que tenemos que decir o a lo que queremos decir. Por eso el autor del libro de los Hebreos dice lo siguiente en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que el trono de Dios para los que vamos a través de Jesús es un trono de gracia y que por lo que Cristo hizo en la cruz, tú y yo nos podemos acercar confiadamente. ¿Ves? No es un asunto de pedir cita, de agendar algo, a ver cuándo te atiende Dios, porque tiene una agenda muy ocupada, ¿ves? Sino que realmente nos podemos acercar así, confiadamente. No necesitas armar un preámbulo o como que tratar de impresionar a Dios, a ver si de repente así como que alzas la mano y, a ver tú. No. Realmente Él sabe dónde estás, sabe en qué punto en tu vida estás y puedes venir confiadamente a Él. No por quién eres tú, sino por lo que Jesús hizo por ti y por mí. No vamos y no tenemos esta puerta abierta por tus buenas obras, por mis buenas obras. Esta puerta abierta no está por tu desempeño, por mi desempeño. Esta puerta está abierta por lo que Jesús hizo en la cruz. Y esa es la base de nuestra confianza. Por eso dice, nos acercamos confiadamente. Si yo quiero ir a Dios por mis obras, no tengo ninguna confianza para acercarme, créeme, ni tú tampoco. No hay nada que tú y yo podamos presumir y que nos dé la confianza suficiente para poder decir, Dios tiene que recibirme y tiene que escucharme. Pero porque Cristo fue suficiente en la cruz y porque su sacrificio fue completo, tú y yo sí podemos acercarnos confiadamente. Y Él pone atención. Entonces Pablo acá comienza hablando de la oración, de algo que hablamos mucho pero hacemos poco. Siempre hablamos mucho de la oración, en las iglesias se habla a lo mejor mucho de la oración. Y sabiendo el poder y sabiendo lo importante que la oración es quizás de las áreas que más descuidamos en nuestra vida, la oración. La oración individual, la oración familiar, la oración congregacional. Pero realmente tú ves el libro de los Hechos, por ejemplo, el libro que estamos estudiando los miércoles, y ves cómo la oración era algo que realmente estaba en el corazón de la iglesia primitiva o la iglesia primera. Era realmente parte de su ADN. Y yo creo que el gran avance que hizo el Evangelio a través de esos hombres y mujeres fue precisamente porque ellos tenían una total dependencia en la dirección de Dios y en estar en comunión con Dios a través de la oración. Pero muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Estamos muy ocupados con muchas cosas, a veces estamos demasiado cansados y realmente no entendemos y no le damos la importancia que tiene. Pablo dice, perseverad en la oración. Entonces aquí hay 6 cosas que son importantes que anoté sobre la oración. Lo número 1 que Pablo dice que la oración es algo lo cual tú y yo debemos de perseverar. Perseverar. Y la idea de perseverar es ser constante.
La oración debe ser algo constante en nuestra vida. Aquí Pablo no le está hablando a un grupo de pastores, no le está hablando al grupo de líderes de la iglesia de Colosas, le está hablando a cada creyente que está en Colosas. La oración no es un privilegio o una tarea nada más del pastor o del liderazgo de la iglesia. La oración es un privilegio y algo que tú y yo debemos de permanecer haciendo, debe ser algo constante en nuestra vida. Y cuando habla de perseverar, quiere decir de que es algo que ya se inició y que ahora se va a continuar en lo que ya se inició. Entonces, la oración es algo que ya debe de ser una realidad en nuestra vida. Ahora, si tu vida o si mi vida de oración no ha iniciado, debo de iniciarla ya. ¿Por qué? Porque realmente es eso lo que yo decía hace un rato. O sea, la oración es un gran privilegio que tenemos. ¿Cuánta gente pasa meses esperando para que un especialista lo vea? ¿Cuánta gente pasa meses esperando para que a lo mejor una persona importante en el gobierno o en cierta empresa o lo que sea, pasa esperando para que puedan escuchar su opinión o puedan oír su caso? Pero piensa en esto, en que realmente el único que puede cambiar las cosas y que tiene el poder para cambiar las cosas es Dios, y para Él no es necesario que tú esperes. Él realmente está ahí atento. Entonces, la oración debe ser algo constante en nuestras vidas. ¿Es algo de lo cual Pablo nada más le pedía a ellos que ellos hicieran, o era algo que Pablo no hacía? Mira, hay en el mismo libro de Colosenses, pero en el capítulo 1, Colosenses 1, 12, perdón, 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos, es algo que Pablo hacía. Y eso es finalmente lo que ocurre, es una comunicación constante con Dios a través de Jesús. Y es un distintivo de un cristiano. Un cristiano debe ser conocido y debe de ser una persona que ora constantemente. Número 2, verso 2 ahí de Colosenses 4 dice, velando en ella. La oración es algo, no solamente lo que somos constantes, sino que dice, velamos en ella. Y quiere decir estar alerta. La oración es algo con lo cual estamos alerta. Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban en el huerto, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos ahí todos roncando? Y entraron, ¿no? Entonces la idea de velar es estar alerta, estar despierto. Es como un soldado que está vigilando. Esa es la idea. Como un soldado que está de guardia y está velando las cosas que están sucediendo. Entonces eso quiere decir que en tu vida, en mi vida, hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento. Hay situaciones que están esperando que tú salgas nada más para que continúe. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Es velar, estar velando, estar atento, estar despierto a las cosas, orando por eso. Que esas situaciones y circunstancias no nos encuentren desprevenidos. Y la manera de estar preparados para las circunstancias es tener esa actitud, es velar, vigilante con las cosas que nos rodean, orando por eso. Número 3 dice, con acción de gracias, verso 2. Nuestras oraciones deben ser también un reflejo de gratitud. Generalmente, o sea, así, la neta, ¿cuántas veces das gracias cuando oras? ¿O es simplemente como una listita de pedir? Entonces vas palomeando, ¿no? Así. Y te pido esto, 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 y te pido esto. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente tu oración fue nada más decir, Señor, pues gracias por lo que estoy pasando? Y chécate esto. Pablo dice que nuestras oraciones deben ser con acción de gracias, y Pablo está en la cárcel. Y él dice, yo no ceso de orar por ustedes y dar gracias por ustedes. Y es un hombre que está detenido injustamente. Entonces, incluso, en medio de la situación adversa en la que podamos estar viviendo hoy,
Dios nos da la oportunidad de poder incluso ahí dar gracias porque Jesús está con nosotros. A lo mejor sí, a lo mejor las circunstancias que estamos hoy no son las ideales, no son las que quisiéramos, obviamente, pero aún en medio de la adversidad y la dificultad, porque Jesús está con nosotros y no nos ha abandonado, tú y yo podemos dar gracias. Con acción de gracias, dice. ¿Qué otra cosa dice? Dice el verso 3, orando, dice, también al mismo tiempo por nosotros. Entonces ya aquí Pablo empieza a dirigirnos por qué cosas debemos de orar. Ok, no solamente que orar es importante, no solamente que es algo que debemos de hacer constante, no es simplemente algo que tenemos que estar alerta y dar gracias, pero también por qué y por quiénes debemos de orar. Pablo dice, por nosotros. Por nosotros. O sea, por los mensajeros. Pablo habla de que él va a dar el mensaje. Pablo y su equipo, dice, y es interesante, Pablo, así como el hombre que quizás más influenció el mundo en el que vivió para la causa de Jesús, dice, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes oren por mí. O sea, Pablo no está en ese lugar, en ese momento en su vida donde dice, yo ya la hice, ya la libré, ya no necesito de nadie, pues ya estoy acá. Ya soy súper maduro, ya no necesito de los cristianos demás, puedo vivir esta vida independiente, puedo servir a Dios sin la ayuda de nadie. Dice, oren por nosotros, por Pablo y por todo el equipo que sirve con él, que él va a dar la lista después. Oren por nosotros. ¿Y sabes qué? Tú necesitas orar por mí. Yo necesito tus oraciones, de verdad. La gente que sirve en esta iglesia, los hombres que Dios ha puesto a mi lado, necesitan que tú ores por ellos. De verdad. O sea, el ministerio es un tremendo gozo. O sea, es un alto privilegio que Dios nos ha dado, pero hay muchas dificultades. Muchas. Entonces, realmente tú puedes ser parte y realmente te lo digo como el pastor de esta iglesia. Yo, mi familia, mi hijo, la gente que sirve a mi lado necesita que tú estés orando por ellos y por nosotros. Siempre la tentación más fácil es criticar a los que están adelante. Pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por ellos? Pablo dice, ¿sabes qué? Yo así con el corazón abierto les digo, yo necesito que ustedes estén orando por mí y por nosotros. Porque esto no es fácil, el enemigo ataca, el enemigo también quiere obstaculizar la obra de Dios y lo va a hacer pues tratando de atacarnos a nosotros. Entonces podemos orar por la gente que Dios ha puesto con responsabilidad. Esa es la idea, por los mensajeros. ¿Qué otra cosa? Verso 4 dice, verso 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, por el mensaje. La idea por la palabra es logos, es la palabra de Dios. Pablo está diciendo, necesitamos y queremos y les pedimos, hermanos de Colosas, que ustedes por favor puedan involucrarse también en la obra del ministerio, orando para que Dios abra puertas para la palabra, para el evangelio, para las buenas noticias de Jesús. Y me encanta Pablo y me impresiona Pablo, porque Pablo es un hombre que está en la cárcel, ¿ves? Está en la cárcel, como él dice, por predicar este evangelio. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo necesito y quiero que oren porque en tanto salga de acá voy a volver a hacer lo mismo. ¿Te das cuenta la determinación, la convicción, la seguridad de este hombre? O sea, Pablo vio algo y tuvo una experiencia real y genuina con Jesús. O sea, Jesús chocó contra él. Pablo venía bien seguro de su sistema religioso y él pensaba de que le estaba haciendo un favor a Dios al perseguir a los cristianos. Pero Jesús salió a su encuentro y literalmente trastornó su vida y su vida nunca más fue igual. Nunca ves a Pablo más adelante como que quemando un par de iglesias, oh perdón, tuve una recaída. Pues no.
oh, perdón, maté a un cristiano por ahí, pero ya no lo vuelvo a hacer. No, su vida cambió ahí para siempre, ¿ves? Y sí, él luchaba con otras cosas, pero su vida cambió. Y él dice, ¿sabes qué? Yo nada más estoy esperando salir de acá y voy a volver a predicar. Voy a volver a hacer lo mismo. Y si otra vez voy a la cárcel, como ocurrió finalmente, lo voy a hacer, no me importa. ¿Te das cuenta de lo que significa y cómo una vida es transformada por conocer a Jesús? Ese era Pablo, para que las puertas para el mensaje se abran aún más. Y lo último ahí en el verso 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. Y eso quiere decir, Pablo, yo necesito que ustedes oren por mí para que yo pueda comunicar el mensaje con claridad. Claridad. O sea, quizás el mejor predicador de la historia. El hombre que Dios usó tremendamente y fue quizás de los más efectivos, podríamos decir. Él dice, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes oren por mí para que yo pueda comunicar el mensaje como debo de hablar. Y esto es importante, porque la manera en que comunicamos sí es importante. El mensaje es lo más importante, pero acuérdate, es comunicación. Si queremos que la gente entienda lo que estamos diciendo, debemos de ser claros en lo que estamos diciendo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo he predicado quizás un montón de sermones, he predicado muchas veces, uno a uno, en grupos grandes, pero yo necesito todos los días, y yo sé que mi manera de comunicar el mensaje puede mejorar. Y yo necesito que ustedes oren por mí por eso. ¿Ves? Y Pablo sabe de que el que él mejore está relacionado con que la gente ore por él. ¿Ves? Podemos aprender tus talentos para predicar o para enseñar o para servir, se pueden mejorar, ¿ves? A veces hay un poco erróneo concepto en algunos cristianos que quieren servir o están sirviendo en que, pues sí, ya, o sea, llegué, Dios me dio la oportunidad y pues ya no me preparo más. Eso no es así. Aquí ves a Pablo diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito la ayuda de Dios para que mi mensaje sea cada vez más claro. Porque la gente necesita comprender lo que yo estoy diciendo para que puedan creer en Jesús. Entonces, si tú eres una persona que Dios te ha dado talentos y te está llamando a servirle, debes de saber de que Dios también quiere que mejores y progreses en eso. No que seas otra persona, ¿cómo se llama? La armadura de Saúl no funcionó con David. David tuvo que ir ahí con lo que era, con la habilidad que Dios le dio. Entonces no trates de ser otra persona, no lo trates porque tú eres tú, pero sé una mejor versión de ti mismo. Que Dios te ayude a crecer en los talentos y en las habilidades que Dios te ha dado a ti. No imitar o copiar más bien a otro. Aprende de los demás, sí, y esfuérzate en mejorar y en poner a disposición de Dios tus talentos y pide en oración que Dios te ayude a mejorar. Y Dios lo va a hacer. Pablo, estando donde estaba, dice, yo necesito y creo y sé que puedo comunicar el mensaje de una mejor manera. Y si Pablo lo dijo, ¿tú crees que nosotros no? Pues sí. Ahora fíjate el verso 5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente. Lo primero que vimos era la oración, la comunicación de aquí hacia arriba y de arriba hacia abajo. Aquí lo segundo que vemos es que Pablo menciona de que nuestro andar es importante. Y me encanta porque Pablo en el verso 5 dice de andar y en el verso 6 habla de nuestra palabra. Ambas son maneras de comunicar, ¿sabías? La comunicación no es algo que simplemente ocurre verbalmente, también es así, pero la comunicación, y comunicamos muchas cosas, en la manera en que vivimos, en la manera en que andamos. Por eso él dice, andad. Y lo hemos visto, o sea, el capítulo anterior, Pablo habló que la manera de andar
en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo es importante. Nuestro caminar no está desconectado de nuestra fe. Nuestro caminar es un reflejo de nuestra fe y comunica cosas. La gente, probablemente tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, que a lo mejor tú has intentado hablarles de Jesús, nunca te olvides de que tú estás comunicando el Evangelio a ellos en la manera en que tú y yo vivimos. Esa es comunicación y está ocurriendo cada día. A veces decimos de Jesús y todo el rollo y tenemos ya hasta el speech ya listo, pero la gente empieza a decir, a ver, ¿eso que me estás diciendo es una realidad en tu vida primero? O sea, el Evangelio o el mensaje que estamos comunicando, primero lo hemos predicado a nosotros mismos. Ese andar es realmente algo que es visible, que es evidente. Y no estamos diciendo que nuestra vida va a ser sin pecado. Vamos a pecar y vamos a tropezar. Y nos arrepentimos y pedimos perdón y Dios nos perdona. Pero finalmente hay una constante en nuestra vida de crecer, de madurar. ¿Y es eso evidente para la gente que nos rodea o no? Porque tu andar, mi andar, es importante. Mira, acompáñame al Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 14 mejor. Mateo 5, 14 al 16. Dice, son palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Sabes qué? La luz no se escucha, la luz se ve. La luz no emite un sonido, vemos la luz. Entonces Jesús está diciendo que lo que Pablo está diciendo acá, que realmente en nuestro andar, la manera en que la gente ve cómo vivimos nuestra vida, está comunicando algo. Y eso es, yo creo que hay que partir por ahí a lo mejor, a veces. Podemos saber mucha Biblia, o quizás no tanto. Y podemos tener a lo mejor esta pasión y este celo por ir y hablarle a los demás de Jesús, está bien. Pero no nos olvidemos que nuestra comunicación o la transmisión del Evangelio verbalmente debe de ir respaldada por el Evangelio vista en la práctica en nuestra vida. Por eso dice andad sabiamente con los de afuera. Primero es la comunicación hacia arriba, ahora es con los de afuera. Está hablando Pablo de los que no creen en Jesús, de los que no son creyentes. Y nuestra manera de vivir y comportarnos con ellos debe ser sabiamente. Y creo que la idea de Pablo es que finalmente tú y yo debemos de pensar en que Dios quiere que seamos sabios para alcanzarlos para el Evangelio. Dios está interesado en ellos y también les quiere salvar como te salvó un día a ti. Y estamos en una misión. Estás en una misión en tu familia, estás en una misión en tu trabajo, estás en una misión en tu escuela o en el lugar donde estudias. Esa es tu misión. Y debes de pedir y andar sabiamente, porque lo que Dios quiere es a través de tu vida alcanzar a esa gente que te rodea. Y cuando pensamos así, pensamos como lo que decíamos el domingo pasado. Tu trabajo, tu lugar donde estudias, lo que sea, adquiere otra dimensión, porque finalmente tu trabajo puede ser una oportunidad de ministerio para tu vida.
Dios quiere alcanzar a esa gente que trabaja contigo. Dios quiere alcanzar a esa gente que estudia ahí contigo. Entonces necesitas sabiduría con los de afuera, ser sabios. Lo segundo que dice cómo debe ser nuestro andar es redimiendo el tiempo, dice el verso 5. Redimiendo el tiempo. El tiempo Dios te ha regalado 24 horas y a todos nos dio lo mismo. Lo que tú decidas hacer en esas 24 horas es tu decisión, es tu elección. Pero Dios nos dio a todos el mismo tiempo. Y el tiempo es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo usamos el tiempo? No todos usamos el tiempo de la misma manera. La manera en que tú y yo usamos el tiempo está relacionado con cuáles son nuestras prioridades. Y nuestras prioridades están conectadas a cuál o cómo es nuestro corazón. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. No es donde está nuestro corazón va a estar nuestro tesoro, sino donde tú hagas tu tesoro, tu corazón va a seguir eso. Y mi corazón y mis prioridades van a determinar el tiempo. Entonces piensa en eso. A veces decimos, no, es que necesito más tiempo. No me alcanzan las horas del día. Dios te dio 24 horas. Si no te alcanza, es porque no, quizás, probablemente, no sé, Dios nos está llamando a hacer todo lo que quieres hacer. Considera que en ese tiempo, en la administración de ese tiempo, le debes dar tiempo a tu familia, le das tiempo a tu trabajo y le das tiempo a Dios. Pero el orden y la proporción va a estar relacionado con las prioridades de tu corazón. Eso va a determinar realmente cómo administras tu tiempo. Pero Él dice que debemos de ser buenos mayordomos, de tener un buen rendimiento en nuestro tiempo. Y creo que tiene que ver con lo anterior, con ser sabios con los de afuera. O sea, tu tiempo, el tiempo que Dios te ha dado, esas 24 horas, sé sabio administrándolo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da para compartir de Jesús. Aprovecha el tiempo para eso. Que Dios te dé sabiduría para aprovechar las oportunidades que Él nos da. Créeme, Dios nos da oportunidades cada día. A lo mejor no es una gran multitud, pero a lo mejor es una persona. Que a lo mejor ese día necesita oír algo, o a lo mejor ese día está pasando algo en su vida y necesitas estar en sintonía, sincronizado con Dios para poder a lo mejor tú ser un canal o un instrumento para que Dios te pueda usar para llegar a la vida de esa persona. Pero aprovecha las oportunidades, busca por las oportunidades, ora por las oportunidades. Nosotros no vemos corazones, solo Dios lo ve. Pero Dios te puede guiar por medio de su Espíritu, quizás a ponerte al lado de una persona que necesita oír lo que tú tienes, necesita oír del Jesús en el cual tú crees. Aprovecha las oportunidades. Después verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora sí, la comunicación verbal, nuestra palabra. Y habla de que nuestro hablar debe ser con gracia. Y creo que eso tiene que ver con nuestra actitud. La actitud con la que hablamos, la forma en la que hablamos. Es importante. No es solamente importante hablar con la verdad, también es importante hablar con gracia. ¿Y cuántos nosotros realmente a veces sí tenemos la verdad, pero nos falta gracia? O sea, quizás hoy día, hoy mismo, tuvimos palabras así, sin gracia, a lo mejor. Y sí, y me pesa, y nos pesa, ¿ves? Dices, ay, otra vez dije algo que a los 30 minutos, a la hora, digo, ay, Edgar. Vuestra palabra sea con gracia. Una persona dijo que no podemos pretender hacerle oler una rosa a una persona si primero le cortamos la nariz. Si tú le cortas la nariz a alguien, ¿cómo esperas o cómo espero yo después de decirle huele esta rosa? No se puede.
Y a veces queremos compartir y tenemos la verdad, pero pum, con nuestra actitud mochamos la nariz primero. Decimos, ¿y por qué no ves esto? ¿Y por qué no ves lo que te estoy mostrando? Claro, por mi actitud ya le corté la nariz, ya no puede percibir nada. Porque mi actitud, sin gracia, sin misericordia, ha colocado una barrera. Y ya mis palabras, mi actitud realmente han cerrado quizás una posibilidad y una oportunidad. Eso puede ser en tu matrimonio, mi matrimonio, con mis hijos, con quien sea. Creo que aquí cuando habla de que nuestra palabra debe ser siempre con gracia, debe ser en todos los niveles de nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros amigos. A veces decimos palabras muy hirientes, demasiado hirientes. Y me incluyo, todos nosotros. Decimos cosas malas y a veces lo decimos con una actitud horrible, espantosa. Y lastimamos a la gente, si no somos de fierro. O sea, realmente, si nos hablamos así y nos comunicamos sin gracia ante nosotros, o en el ministerio en el que estás, o donde sea que estés, no estamos realmente procediendo en base a la gracia que hemos recibido. Alguien que habla con gracia solo es un reflejo de que en su corazón él ha entendido o ella ha entendido la gracia de verdad. O sea, Dios y Jesús nunca, jamás nos ha hablado así. Si algo que la gente de los tiempos de Jesús se maravillaba de él, eran que sus palabras estaban llenas de gracia. Para el peor de los pecadores, él siempre habló con gracia. Entonces, si la esperanza y el misterio del Evangelio es que Cristo está en nosotros, debemos de dejar que sea Él realmente el que transforme nuestro corazón y que nuestras palabras realmente puedan estar así sazonadas con sal. La sal en los tiempos bíblicos era algo que se usaba para preservar al alimento y también para darle sabor. La sal era algo para purificar y para dar sabor. Nuestras palabras deben ser así. Nuestras palabras deben ser palabras puras, pero también palabras que dejen un buen sabor a la gente que nos oye. Y la actitud de nosotros es importante. Entonces, no solamente lo que sabemos, sino que la actitud con la que decimos las cosas. Ahora, al verso 7 al 8, al 9, fíjate, empieza ya a despedirse y a hablar de una serie de personas. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ves en las cartas de Pablo que había muchas personas que servían con él. Dice un comentarista de que quizás solo en el libro de los Hechos puedes contar como a 100 personas que Pablo menciona a lo largo de todo el libro de los Hechos, de gente que pues estuvo involucrado con él en el ministerio. Pablo no es un hombre del llanero solitario, así como que pues yo y Jesús y nadie más. No, él era un hombre que trabajaba en equipo, trabajaba con otras personas. Él veía y sabía que la mano de Dios no solamente estaba sobre su propia vida, estaba también en la vida de otros hombres y mujeres. Y aquí comienza mencionando a uno que es Tíquico y Onésimo, que están como que juntos. Ambos son una especie como de mensajeros, son unos mensajeros que fueron enviados a saber cómo estaba Pablo, y Pablo los va a mandar de vuelta para informarles de cómo está su situación. De hecho, la carta a los Colosenses es una carta que ellos llevan, estos dos hombres van a llevar de vuelta. Acuérdate, en ese tiempo no hay celular, no hay correo electrónico. La manera de comunicarte, y dices, si voy a mandar una carta, voy a saludar a toda esta gente, porque imagínate, en 6 meses más quizás pueda mandar la otra. Entonces, la manera de comunicar era así. Pero estos hombres vemos que sirven a Dios, pero también sirven a Pablo como mensajeros. Dice sobre Tíquico de que es un hombre amado,
que es fiel ministro y es un consiervo. Es bueno ver los otros hombres que están en la Biblia y aprender de ellos. ¿Qué cosas debemos de cultivar? ¿Qué cosas debemos de pedirle a Dios que cambie en nosotros o que nos dé? ¿Cuáles son los hombres y las mujeres que Dios usa en la Biblia? Un hombre que está dispuesto a simplemente ser un mensajero, a llevar una carta. Un hombre que es amado, que ama, un hombre que es fiel. Fidelidad es importante para servir a Dios. Y alguien que es un consiervo, o sea, él sirve juntamente conmigo. Sí, yo soy un apóstol, pero él es un consiervo, o sea, Dios también lo usa a él. Onésimo también dice que es amado, dice que es fiel hermano, otra vez esa palabra de fidelidad. Onésimo es un colosense, o sea, es de esta iglesia. Y es interesante porque Onésimo aparece mencionado en otro libro de la Biblia, en el libro de Filemón. Onésimo fue un tiempo un prófugo de Filemón precisamente. Y si tú lees la carta a Filemón, que tiene solo un capítulo, Pablo escribe esa carta para decirle a Filemón, hey, tranquilo con Onésimo, ya, o sea, yo pago su deuda, recíbelo. Es interesante, puedes leer esa carta. Pero Onésimo es interesante, era un hombre que había sido prófugo, que había huido de Filemón. Y Pablo lo agarró y conoció a Jesús y probablemente era un nuevo creyente, una persona que tenía poco tiempo en el Evangelio, pero ya ves que Pablo lo incorpora y lo ve como una persona útil para el ministerio. No necesitas quizás muchos años para comenzar a ser útil para Dios, ¿ves? Lo que necesitas es fidelidad, sí, fidelidad. Verso 10 dice, aquí va una lista más larga. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Aquí, primero que menciona es Aristarco. Dice que es un compañero de prisiones. No sabemos si realmente Aristarco era un hombre que estaba con él en la cárcel, o era una manera de decir que en las prisiones de Pablo, Aristarco estuvo fielmente a su lado. Pero era un hombre que estaba al lado de Pablo. La Biblia, el libro de Hechos, dice que Aristarco era un hombre de Tesalónica, el libro que vamos a estudiar la próxima semana, y que realmente fue un hombre que permaneció fiel. O sea, imagínate relacionarte con un hombre que está en la cárcel y supuestamente podría decir, pues sirve a Dios y mira, está en la cárcel, ¿cómo le está yendo tan mal? Mejor me busco otro. Pero no, Aristarco fiel sirviendo a Dios, fiel sirviendo a Pablo. Juan Marcos es un personaje interesante en la Biblia. Es un hombre judío, fue una gran ayuda para el ministerio y dice que fue un consuelo. Ahora, es interesante la historia entre Juan Marcos y Pablo, porque Juan Marcos llegó y empezó a servir con Pablo por Bernabé. Pero después del primer viaje misionero, pues Juan Marcos pues abandonó, por decir, el equipo. Quizás tuvo miedo de las dificultades o lo que sea, pero abandonó. Y cuando van a iniciar el segundo viaje misionero, Pablo dice, yo no quiero a Juan Marcos conmigo. Y Bernabé, su compañero, le dice, pues, y eso causó una separación entre Bernabé y Pablo. Ahora vemos que finalmente esa relación se restauró, ¿ves? Pero hubo un momento en la vida de Juan Marcos en que no fue útil para el ministerio. Y probablemente cometió un error, ¿ves? Y sí, amaba a Jesús y Jesús le amaba, pero en un momento en su vida no fue útil para el ministerio y Pablo dijo, no lo quiero usar porque, imagínate, hay presión, hay dificultad en el ministerio y él nos abandona, no está preparado todavía para esto. Y a veces es así también en el ministerio. A veces hay personas que dicen, no, sí le entro, pero pues a medio camino abandonan, dices, pues no, o sea, ama a Jesús y conoce a Jesús, pero a lo mejor este momento en tu vida no estás preparado para servir. Y no es que te estamos diciendo no eres cristiano, no amas a Dios, pero a lo mejor no estás listo todavía para servir en el ministerio. Y eso pasó con Juan Marcos. Ahora al final vemos que en el libro de 2 Timoteo capítulo 4 verso 11 Pablo dice, tráigame a Marcos, me es útil al ministerio, ¿ves? Y la relación ahí se restauró. ¿Qué más? Fíjate, verso 11. Y Jesús llamado justo,
Dice que son los únicos de la circuncisión, dice que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús el justo, no es Jesús de Nazaret obviamente, pero también es otro judío juntamente con Marco, y dice que son los únicos de la circuncisión, o sea, son los únicos judíos que están trabajando para el Evangelio de Jesús. Dice que ha sido una ayuda en el ministerio y que ha sido un consuelo también. Es padre eso, saber de que en el ministerio Dios va a poner personas a tu lado para que sean un consuelo para ti. No estás solo, ¿ves? Si eres una persona que sirve en un ministerio en esta iglesia, ve a tus hermanos de esa manera. No son ni tus rivales, ni tus enemigos. Son personas que Dios ha puesto a tu lado para que les hables bien, para que les hables con gracia y para que te puedan consolar cuando estés pasando por dificultades. Jesús el justo. Verso 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, o sea, otro colosense, siervo de Jesucristo, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este hombre llamado Epafras, Pablo habla bastante de él. ¿Quién es Epafras? Es el pastor fundador de la iglesia en Colosa. Aparece en el capítulo 1. Es el hombre que Dios usó para comenzar la iglesia en Colosa. Acuérdate, Pablo nunca ha ido todavía a Colosas, no conoce la iglesia. Pero la iglesia en Colosas aparentemente funcionó o comenzó como un resultado del ministerio de Pablo ahí en Éfeso, que estaba cerca. Y probablemente Epafras, este hombre que menciona acá, fue un hombre que creyó en Jesús bajo el ministerio de Pablo y que llevó el evangelio no solamente quizás a Colosas, sino a la Odisea y a Hierápolis, que eran ciudades que estaban muy cerca. Y Pablo empieza a hablar de Epafras, dice que es un siervo, pero hay una característica importante en Epafras. ¿Cuál es? Es un hombre de oración. Es un hombre de oración. Y es interesante que sea eso, que Pablo reconozca que era algo evidente en la vida de Epafras, un hombre de oración. ¿Y sabes qué? Eso es importante en el ministerio. El ministerio, sí, Dios te ha dado talentos, te ha dado habilidades, pero la oración es lo que le da el poder a lo que haces. Necesitamos estar en comunión, en constante comunicación con Dios. Puedes ser quizás muy hábil o muy talentoso en lo que tengas, en lo que Dios también te ha dado, pero si no eres una persona de oración, o si yo no soy una persona de oración, no va a haber mucho poder en nuestra vida, mucha efectividad en nuestro ministerio. Epafras es un hombre que ora. Ahora, ¿qué es lo que él pide? Dice, verso 12, dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos. La oración de Epafras era: yo quiero que esta congregación sea una congregación donde los cristianos maduren. Esa era la oración de Epafras y esa debe ser nuestra oración. Ese es el anhelo de un pastor, que la congregación que él pastorea sea una congregación que está creciendo y que está madurando. No se trata de los números, créeme, no se trata de los números. Se trata de la madurez, del conocimiento de Jesús, de saber de que tú estás completo en Jesús y que todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito para crecer, ya lo tengo en Cristo. Pero es necesario crecer. No podemos quedarnos toda la vida en un stand-by espiritual. El crecimiento no es algo que ocurre mágicamente. Para crecer necesitas comer sano, necesitas alimentarte de la palabra de Dios, necesitas involucrarte en lo que va a traer crecimiento y madurez a tu vida, servir, todas esas cosas. Y esa es la oración de este hombre.
Este hombre no está pidiendo un edificio más grande, no está pidiendo multitudes, está pidiendo que los que están puedan ser cristianos maduros. Es una buena oración, algo bueno que pedir. Pero no solamente eso, dice, en todo lo que Dios quiere. La oración de Epafras es, Señor, que ellos puedan crecer en todo lo que tú quieres, no lo que ellos quieren. A veces pensamos que la oración se trata de que Dios haga lo que nosotros queremos. Y la oración no es para eso. La oración es para que tú y yo nos alineemos bajo la voluntad de Dios. Y para que busquemos su dirección. Jesús nos enseñó a orar de esa manera, que se haga su voluntad. Y Jesús lo hizo también de esa manera, y Él oró de esa manera cuando estaba en el huerto. Señor, si se puede pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Epafras dice, Señor, se trata de lo que tú quieres para sus vidas. ¿Tú sabes lo que Dios quiere para tu vida? ¿Le has preguntado a Jesús qué es lo que Él quiere para tu vida? ¿Has abierto este libro y has buscado lo que Dios quiere para tu vida? Esa es la vida. Todo lo demás, todo intento tuyo o mío de tratar de construirme y hacerme una vida y correr tras lo que yo quiero, esa no es vida de verdad. Esa es una vida que te va a dejar al final del camino igual de vacío que cuando comenzaste. Igual de seco. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que Jesús te quiere dar. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere. Eso quiere decir de que Dios quiere darte varias cosas. Muchas cosas que a lo mejor no aparecen en tu radar. Tú dices, no, yo quiero que Dios me haga próspero, que Dios me quiera. No se trata de eso. Se trata de crecer, de madurar, de conocer a Jesús, de conocer su amor. Lo que Dios quiere. Dice, verso 14, os saluda Lucas, el famoso Lucas, el médico amado. Imagínate qué padre tener un doctor en tu equipo, en tu grupo misionero. Lucas. ¿Quién era Lucas? Era un gentil, no era judío. Cuando decimos gentil, la Biblia está diciendo una persona que no es judía. Y Lucas era eso, no era un judío. Y es el único no judío autor que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Todos los demás autores son judíos, menos Lucas. Y si tú sumas el Evangelio de Lucas, que es el más largo, con el libro de los Hechos, que es quien Lucas lo escribe, tienes un chorro del Nuevo Testamento que fue escrito por este hombre, el médico, un doctor. Creemos que Pablo también veía la medicina como algo útil. No es simplemente Dios me va a sanar y no creo en los médicos. O sea, hay un doctor en su grupo, ¿ves? Y seguramente fue muy útil para lo que Dios hizo a través de ellos. Dice, es el médico amado. El médico amado. Y fue fiel. ¿Ves? Ahí en 2 Timoteo 4, cuando Pablo está quizás a horas o a días de ser sacrificado, él menciona a Lucas, que Lucas sigue con Pablo. Fue un hombre fiel, fiel a Jesús, pero también fiel a Pablo. Estuvo hasta el final con él. Estamos en el libro de Hechos, como dije hace un rato, y vas a ver que de repente por ahí, no sé si capítulo 15 o 16, de repente el que está relatando la historia, que es Lucas, dice que él ya se incluye en lo que está sucediendo. De primera, él investiga y relata lo que ocurre, pero ya después él es parte de lo que está ocurriendo, porque ya estaba parte del equipo de Pablo. Pero aquí hay un nombre que me llama mucho la atención en el verso 14, que es Demas. Y te fijas que de Demas no tiene nada que decir. Dice, y Demas. Y sabes que Demas es una tragedia. Qué triste que nadie tenga nada que decir de ti. O sea, pues ahí está, pues Demas, ¿no? ¿Quién es Demas?
En Filemón, el libro que te dije, en el verso 24, solo tiene un capítulo, aparece que Demas es un colaborador de Pablo. Aquí en Colosenses aparece nada más Demas, como ahí metido, pero Pablo no dice absolutamente nada. Pero en 2 de Timoteo 4, verso 10, ve conmigo, vas a ver, vamos a conocer quién es Demas o qué pasó con Demas. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10, o verso 9, 2 Timoteo 4, 9 y 10. Pablo hasta el final, como dije, de su vida, de su ministerio, y él dice, procura venir pronto a verme, le está escribiendo a Timoteo, porque Demas, ahí está Demas me ha desamparado. Pero fíjate cuál es su pecado, amando este mundo. ¿Ves? Demas no tuvo un tropezón así fuerte o no, aparentemente no cometió una herejía o empezó a enseñar otra doctrina. El pecado de Demas fue que él amó más este mundo y me desamparó. Esa es la tragedia de Demas. Y sabes, eso me hizo pensar mucho, porque a lo mejor aquí hay muchos Demas. Una persona que un tiempo Jesús fue importante, servir a Jesús fue importante, ya quizás en un momento ya no hay nada que decir de ti y finalmente terminas abandonando y desertando. ¿Por qué? Porque como Demas, este mundo es demasiado atractivo para ti o para mí. Es una tragedia la vida de Demas, que siendo un hombre que fue un colaborador, un servidor, alguien que estuvo quizás en el ministerio más reconocido de la historia de la iglesia, pudiendo tener acceso a un hombre que tenía mucha sabiduría como Pablo, termina tirando a toda la basura simplemente porque este mundo, o sea, este sistema es más atractivo para él que Jesús. ¿Sabes qué? Eso puede pasar y pasa. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón, porque el tiempo en que él era un colaborador, donde no se dice nada y en que prefiere el mundo, debe haber pasado tiempo. Y tú y yo debemos de examinar nuestro corazón y examinar realmente qué amamos, ¿ves? ¿Cuáles son los afectos de nuestro corazón? Demas prefirió, en vez de amar a Jesús, amar a este mundo. En vez de seguir a Jesús, seguir los valores, lo que es importante para este mundo. Jesús dijo que nosotros no podemos servir a dos señores. Vas a amar a uno y a negar al otro, o viceversa. Pero no podemos servir a dos señores. ¿A qué señor estás sirviendo hoy? ¿Qué es más atractivo para ti o para mí? ¿Jesús, lo que Él hizo en la cruz, o lo que este mundo tiene que ofrecer? Jesús dijo, Juan dice que este mundo va a pasar, y todo lo que en este mundo hay, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer. Lo que este mundo tiene que ofrecernos puede ser muy tentador y muy seductor, y podemos verlo como algo muy, muy real, pero eso tiene una fecha de caducidad. Eso no puede satisfacer nuestra alma. Eso es algo momentáneo, temporal, pero eso no tiene la capacidad, este mundo no tiene la capacidad para satisfacer nuestra alma. Lo único que nos puede llenar y satisfacer de verdad es Jesús. Entonces, tienes que tomar una decisión. Tú no puedes pretender querer seguir a Jesús y seguir a este mundo. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ser otro Demas en las estadísticas de la iglesia? ¿O vas a ser alguien que va a permanecer hasta el final? Esa es la tragedia de Demas. También en la lista de estos hombres hay un Demas, ¿ves? También estas cosas son cosas que suceden en la iglesia.
personas que pintaban bien, pero terminan amando más este mundo. Necesitamos escudriñar nuestro corazón. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Así funcionaban algunas iglesias en casas. Cuando dice, esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Ves? Dice, ok, esta carta ya está lista. Leanla, porque acuérdate, o sea, no hay celulares donde cada quien tiene su carta en su celular. No hay YouVersion ni nada de eso. Entonces, como ellos oían, pues llegaba la carta, se leía en la reunión de la congregación. Y pum, y eso era, tenías que estar atento. ¿Ves? No es después checo en mi casa, en mi propia copia. Estabas atentos. Y dice, leanla esta y esta misma carta, pásensela a la iglesia de la Odisea. Es interesante eso. Y la carta de la Odisea también leanla ustedes. Aparentemente hay otra carta que no tenemos, ¿ves? Pero lo que sí es importante es que la carta que Pablo escribió a los colosenses también es útil para los de la Odisea. ¿Y de qué me habla eso? Que la palabra de Dios, no importa el lugar o el contexto, siempre tiene algo que decirte. No importa si tú dices, es que yo no soy un colosense, no importa. Las verdades de Dios se aplican en todo lugar, en todo contexto. Y Dios siempre tiene algo que decirnos. 18, la salutación de mi propia mano. O sea, Pablo dice, ok, ahorita yo voy a escribir esto. Tenía probablemente un secretario, alguien que él iba dictando y él va diciendo, pero aquí él está escribiendo de su propia mano. La salutación de mi propia mano de Pablo. Dice, acordaos de mis prisiones y la gracia sea con vosotros. Amén. Y como en todas las cartas de Pablo, comienza con la gracia y termina con la gracia de Dios. Esa es la vida cristiana, de gracia a gracia, y todo lo que hay entre medio es por la gracia de Dios. Entonces, en Colosenses hemos conocido a Jesús, ¿ves? ¿Qué es importante recordar? Lo que Pablo dice en los primeros capítulos, que en Cristo estamos completos. Este mundo te quiere hacer creer y te quiere vender que te hace falta algo para ser feliz. Ellos te quieren vender lo que ellos tienen, lo que este mundo te ofrece. Te hace falta esto. Y Jesús está de acuerdo, te hace falta algo, pero no lo que este mundo tiene que ofrecerte. Si no conoces a Jesús, te hace falta Jesús. Y Jesús no es nada más como un área más en tu vida y es lo único que me falta. No. Si no tienes a Jesús, te falta todo. Porque solo en Él, solo en Jesús, tú y yo podemos estar completos. Todo lo que Él es, todo quien Él representa, es todo lo que necesitamos. Entonces, si no conoces a Jesús, es tiempo de que le conozcas. Si no has rendido tu vida a Jesús, es tiempo que lo hagas hoy. Si eres un hombre como Demas o una mujer como Demas, que estás como que entre dos mundos y dos realidades, tratando de discernir qué hacer, necesitas pensarlo 2 veces. No hay cosa que creo que duela más que para un Pablo ver partir a un hombre como Demas, por algo tan sin valor, tan de corto plazo, comparado con la eternidad.